sobre los fenómenos terroristas nunca doy el más mínimo atisbo de triunfalismo. Esa es una lucha sostenida de todas las fuerzas de seguridad, yo diría que del conjunto de la sociedad, contra aquellos que imponen o tratan de imponernos una voluntad minoritaria a la inmensa mayoría de los españoles y a la inmensa mayoría de los vascos. El señor don José Luis Corcuera, del PSOE, llegó al cargo de ministro del Interior en 1988, nombrado por el presidente don Felipe González. Sus detractores lo llamaban el electricista, como forma despectiva de remarcar que no había finalizado estudios superiores. Durante su etapa como ministro del Interior, fue muy característica su vehemencia parlamentaria, aunque justo es decir que sus contendientes del Partido Popular tampoco eran menos vehementes que él. Ahí estaban desde don Federico Trillo hasta don Luis Ramallo. Que no es ser histrión defender la honra de mi grupo y de los que están ausentes. Y digo lo que antes no se oyó, que si la oposición hubiera hecho, señor ministro y su grupo, lo que hacen cuando están en el gobierno, es decir, apoyar al gobierno en los temas que son de Estado, como la seguridad y el terrorismo, otro gallo cantaría y no estamos como estamos. Eso es. Responder siempre cuando hay, como debe ser, cuando un subordinado incluso ha podido cometer un error y es vilipendiado por todo el mundo, de distinta forma que el resto de los profesionales, donde el error es permisible, pero en la policía nunca, nunca es permisible. Si alguien viene aquí a defender a sus subordinados, es este ministro, y no usted. Y yo he defendido la libertad de este país cuando no existía. Y usted no está autorizado para que a mí me llame usted la atención en relación con ese problema. Usted no me acompleja a mí. Uno de los principales problemas de un ministro del Interior en aquel momento era el terrorismo, que todavía sembraba de cadáveres las calles de España todos los meses. Las muertes no sirven absolutamente para nada que no sea para perjudicar al conjunto de la sociedad. Y lo peor que podría ocurrir es que la ruina que actos terroristas de esta naturaleza producen no los produzca en lo que para mí tiene, si cabe, más importancia, que es en la ruina moral de un pueblo tan grande como el pueblo vasco. Pero también la delincuencia. Se ha producido el boom del tráfico de drogas. Estoy muy satisfecho de que cada vez haya una mayor conciencia ciudadana sobre los peligros de la droga. Pero la forma de atajar esos peligros es colaborando con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y nunca tomándose la justicia por su mano, porque esos son métodos, primero, que no conducen a la resolución de los problemas, en segundo lugar los puede agravar y en tercer lugar es que no son aceptables en una sociedad democrática y de libertad. Amén de casos de crónica negra como el caso Alcácer que sucedió con el señor Corcuera como ministro del Interior. Ese recluso que utilizando un permiso se puso nuevamente al margen de la ley y que es presunto coautor del asesinato de las niñas de Alcácer, fue detenido por las fuerzas de seguridad no una vez, más veces. Puesto a disposición de los jueces y con sentencias. Les puedo asegurar que las fuerzas de seguridad del Estado no le dieron ningún permiso para que saliera de la cárcel. Ninguno. Pero los ciudadanos deben de saber que el hoy secretario general de Instituciones Penitenciarias tuvo que sentarse en el banquillo, entre otras cosas, por ser acusado de impedir la concesión de un permiso. Es en ese contexto cuando el señor Corcuera decide sacar adelante la Ley de Seguridad Ciudadana, que venía a cubrir el vacío legal que existía, dado que desde el fin de la dictadura no se había establecido una nueva regulación clara sobre las detenciones, más aún después de que el gobierno del señor Felipe González hubiera suprimido la ley antiterrorista en 1987. La Ley de Seguridad Ciudadana fue muy pronto bautizada en medios de comunicación como la Ley Corcuera, aunque al señor Corcuera no le gustaba nada eso, pero ha sido habitual en bastantes ministros. Primero le tengo que decir, y en este momento procesal es lo único, que no utilice usted mal los nombres. No se llama Ley Corcuera,
se llama Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Puede estar seguro que yo estoy contentísimo con esa ley. Y luego demostraré que es una ley eficaz. Luego demostraré. Y además de respetuosa con los derechos individuales y colectivos. La ley Corcuera, con perdón, señor Corcuera, la Ley de Seguridad Ciudadana. Y el punto más comentado de la Ley de Seguridad Ciudadana era lo conocido como la patada en la puerta, dado que el señor Corcuera aseguraba que desde sectores policiales se estaba diciendo que había un gran problema en las redadas, que el garantismo que había desde que se detectaba a alguien a quien se quería detener por un presunto delito hasta que llegaba la orden judicial que permitía entrar a detenerlo, el delincuente tenía ocasión de huir o de borrar numerosas pruebas. Es que cuando se vaya a un domicilio donde se venda droga, no tengan la oportunidad de tirar la droga por la taza del váter y que entre la policía y no encuentre nada. Y estoy seguro que muy pocos ciudadanos no estarán de acuerdo con lo que acabo de decir. Por eso el señor Corcuera decidió poner en marcha una ley a petición de la policía que diera más poderes a los policías para ejecutar las detenciones de manera más rápida. Por favor, adelante, señor Corcuera. Pero mire, el día que estaba en su casa se iba a detener a su hermano porque era el que aparecía en las pistas que se encontraron donde aparecieron las niñas. Y naturalmente el huido estaba cambiado, su fisonomía, parece que ahora está de rubio. Con la teoría, por ejemplo, de que no se puede documentar o no se puede llevar a identificar al lugar donde se puede identificar a un presunto delincuente, que la policía le ve y dice, hombre, este parece que está reclamado por un juzgado, voy a pedirle la documentación, se la pides, no tiene documentación y según algunos, incluido usted, dice no se le puede llevar a comisaría a identificar. Claro, por ese procedimiento no podríamos detener a nadie. Lo sorprendente es que viene siendo habitual que los partidos políticos, digamos conservadores, en ese tipo de debates estén siempre a favor de las medidas que den más poder a la policía, que den, digamos, más competencia a la autoridad frente a la delincuencia. Y en esta ocasión se daba la paradoja de que un gobierno socialista ponía en marcha una ley de seguridad ciudadana y el primer partido de la oposición, el Partido Popular, que presidía don José María Aznar, se manifestaba en contra. Yo no quiero que en mi país la policía pueda entrar impunemente en el domicilio de ningún ciudadano español. Y por eso nos hemos opuesto a que esa posibilidad exista en la Ley de Seguridad Ciudadana. De esta manera, en el debate parlamentario, quienes fueron más beligerantes con la ley Corcuera fueron los miembros del Partido Popular, en especial su portavoz en aquel debate, que era don Federico Trillo, el jefe de la cosa jurídica del Grupo Popular. Yo sí, señor ministro, me sigo, si no conmoviendo, sí espantando de que aún no hayamos conseguido llevar a su ánimo, al de su gobierno y al parecer al que preside, al ánimo de quien preside ese gobierno que le ha ratificado y ha prohijado esa ley, de que esa ley contiene verdaderas invasiones peligrosísimas para dos libertades esenciales. En el debate, el señor Corcuera quiso poner de manifiesto su convencimiento de que el Partido Popular en realidad estaba a favor de su ley Corcuera y únicamente se posicionaba en contra por oportunismo. Tengo que decirles a ese ala derecha que hay ahí, y nunca mejor utilizada la expresión, que son importantes miembros de su grupo parlamentario que no entienden lo que aquí está ocurriendo. Créanme que es cierto. Muchos. Pero bueno, da igual. Serán pocos. Pero los hay. Me dice que no es verdad. Silencio, señoría. Y esa es una de las cosas sobre las que, a mí me gustan molestarme. Bueno, es tan verdad como que me lo han dicho a mí. Silencio, señorías. Si me autorizan dos que estoy viendo ahora, se lo digo. Yo creí que el estilo basado en la insinuación, en la maledicencia
en la difamación se había acabado para este gobierno cuando salió el anterior vicepresidente del gobierno. Señor Guerra. Solo para decir, en nombre propio, que lamento que el Partido Conservador de España no tenga, en un tema tan importante como este, una persona de más alta categoría moral que sacar a la tribuna. El Partido Popular no estuvo solo. Izquierda Unida, en ese momento dirigida por el señor don Julio Anguita, también se posicionó en contra de la ley Corcuera. Eran los años de la llamada pinza. Lo cierto es que en ese proyecto se está atacando la privacidad de las personas que están en un domicilio protegidas por un derecho constitucional que no puede ser sometido en absoluto a lo que ustedes llaman conocimiento fundado. Pero el gobierno socialista tenía mayoría absoluta por un diputado y además fue respaldado por los partidos nacionalistas, dado que tanto Convergencia y Unión como el Partido Nacionalista Vasco también votaron a favor de la ley Corcuera, que por tanto fue aprobada. Cuando uno oye expresiones tan absolutamente carentes de fundamento como que esta es la ley de la patada en la puerta o como que esta es la ley del carrete en la boca, pero bueno, ¿cómo se le puede permitir que hagan descalificaciones globales de la globalidad de un proyecto de ley importante de esta grosería? Este es un proyecto de ley que defiende la seguridad ciudadana desde el estricto respeto a la libertad. En los sucesivos debates, tanto políticos como periodísticos, el señor Corcuera manifestó una y otra vez su convencimiento de que la ley Corcuera era constitucional. Frente a los políticos del PP e IU y los periodistas detractores del gobierno, que consideraban que el artículo de la patada en la puerta, y algunos decían que la totalidad de la ley, era flagrantemente inconstitucional. El señor Corcuera estaba tan convencido de lo contrario que dijo que si el TC anulaba un solo artículo de la ley, él dimitía como ministro del Interior. Lo que no pueden las fuerzas de seguridad, de acuerdo con nuestra Constitución, es retener a una persona sobre la que no existe una sospecha concreta de que sea un delincuente. Por favor. ¿Va a leer eso igual que el artículo de la Ley de Seguridad Ciudadana? Que naturalmente lo ha leído mal. Pero mire usted, señor ministro, no, esto tengo que contestarlo. El tema del artículo de la Ley de Seguridad Ciudadana tiene una explicación además definitiva. Si ese artículo no aporta nada a lo que dice la Constitución, ¿por qué nos ha metido usted a todos en este jardín? Pero que usted sabe no, poco. No, contésteme. Es decir, si solo dice lo que dice la Constitución... No, yo tengo una larga trayectoria democrática, cosa que usted no tiene. Pero si se está quedando usted en evidencia, ¿cómo utiliza? Mire cómo quedó en evidencia. Pero no intente estimular determinados resortes de la gente. La sentencia llegó en noviembre de 1993, cuando el Tribunal Constitucional falló y concluyó que la mayoría de la Ley de Seguridad Ciudadana del señor Corcuera era constitucional y por tanto entraría en vigor, pero anulaba los artículos referidos a la llamada patada en la puerta. El señor Corcuera cumplió su palabra y dimitió. Sí, me ha dicho que quiere dimitirse. ¿Y le va a aceptar esa dimisión? Pues yo creo que no hay razón para que dimita, pero sí, lo veremos. ¿Está estudiando entonces una remodelación del gabinete? No hay una remodelación. Cuando hay, incluso en el supuesto de que haya el cambio de un ministro, no se trata de una remodelación. ¿Considera justo lo que le está ocurriendo al señor Corcuera? Yo creo que no. Lo curioso de esta historia es que cuando le pregunté por este tema al señor Corcuera, no responsabilizaba del tema al entonces presidente del Tribunal Constitucional ni a los magistrados, sino a un político muy concreto, el que en ese momento era vicepresidente del gobierno, don Narcís Serra. Acabó mal porque dimitió Corcuera, que no tenía que haber dimitido, porque luego el Tribunal Constitucional había retocado la ley. Bueno, pues que retoque lo que le dé la gana, ¿no? Pues eso está el Tribunal Constitucional, pero no tiene él. Yo creo que se precipitó al anunciar su dimisión, no tenía que haber dimitido. Y si no hubiera dimitido nos hubiéramos ahorrado bastantes problemas. Todos, él y nosotros. El señor Leguina, y le preguntaban sobre la etapa, él decía que creía que se equivocó usted al dimitir. Él decía que cambie el Tribunal Constitucional una cosa no es motivo para dimitir, y decía una cosa más, decía, si no hubiera dimitido nos hubiéramos ahorrado muchos problemas.
Pues es posible. Si no hubiera dimitido, vosotros los periodistas me hubierais masacrado. Lo hicisteis habiendo dimitido, con que fíjate si no dimito. Porque yo me comprometí en el Parlamento a hacerlo. Y yo creo que solo hubo una persona que creyó en lo que yo decía. Por eso trabajó tanto para que ocurriera lo que ocurrió, que se llama Narcís Serra. Narcís Serra es el único que sabía que si me cambiaban una palabra yo dimitía. Y insisto, por eso se esforzó en que, aunque fuera una palabra, hubiera una coma inconstitucional. Al acabar esa entrevista, cuando despedía al señor Corcuera, le volví a preguntar: oiga, señor Corcuera, ¿me lo ha parecido o usted está responsabilizando al señor Narcís Serra de aquella sentencia del TC que le llevó a dimitir? Y su respuesta volvió a ser la misma: el señor Serra es muy listo. Hemos explicado a los miembros de la Comisión de Secretos Oficiales hipótesis de trabajo de quien lleva la investigación sobre todo lo ocurrido en relación a responsabilidades y autorías en conductas que pueden ser delictivas. Por cierto, como epílogo, durante el gobierno de don Mariano Rajoy, el señor ministro de Interior de entonces, que era el señor don Jorge Fernández Díaz, actualizó la Ley de Seguridad Ciudadana y lo hizo partiendo de la premisa de que la Ley de Seguridad Ciudadana del señor Corcuera le parecía estupenda y muy efectiva. Yo recuerdo que la vigente ley fue aprobada en el año 92, estábamos en las proximidades de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Todavía no se había derogado formalmente la Ley de Orden Público del año 59, la derogó la Ley del 92, que en su momento fue una buena ley. Una vez pasó el filtro del Tribunal Constitucional y demás, fue una buena ley para aquel momento, las cosas como son. La ley a la que el PP se había opuesto visceralmente en 1993, una vez ellos llegaban al poder, les parecía estupenda. Algo que, por cierto, suele ser recurrente en la historia del Partido Popular. Pero la próxima vez que algunos de los que escriben cosas, en fin, amigos de él, cuenten algo, les recomendaría que cuenten las cosas como ocurrieron.